Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar una nueva máquina, ¿de acuerdo? En máquina nueva. Y aquí él nos va a preguntar el nombre. Por ejemplo, yo le voy a poner Win7 Siloe, por ejemplo. Él automáticamente tiene que reconocer que el sistema operativo en el que yo estoy trabajando o que voy a trabajar es Microsoft Windows y automáticamente reconoce que es un Windows 7. ¿De acuerdo? Eso sí tiene que estar, él lo tiene que reconocer solo. Yo le doy siguiente. Aquí, esta es la parte donde yo necesito que pongamos atención. Aquí él nos está preguntando cuánta memoria le vamos a asignar a ese sistema operativo cuando esté funcionando. Entonces, nosotros venimos, si se dan cuenta, esto ya está subiendo un poco más, ¿verdad? A veces sube, a veces baja. Entonces yo vengo y sé que él usa 5 gigas para mi memoria, ¿verdad? Para mi computadora física. Entonces, él aquí por defecto, 2048 megas, quiere decir que le va a asignar 2 gigas, ¿verdad? Incluso aquí él nos da un tamaño recomendado, ¿verdad? Yo le voy a dejar los 2 gigas. Windows 7 funciona hasta con 1 bien. Entonces, le voy a dejar los 2 gigas para que pues, funcione correctamente. Entonces, mi computadora al final va a estar consumiendo 7, digámoslo así, 7 de los 12 que tiene. Entonces le doy siguiente. Aquí él me está preguntando cómo va a ser el disco duro. Si se va a añadir un disco virtual o si lo tenemos que crear o si utilizamos un disco virtual existente. Como nosotros lo tenemos todo desde cero, ¿verdad? Entonces le vamos a decir que el disco, que él lo cree automáticamente. Y el tamaño que le va a dar es 32 gigas. No es muy pesado. Ajá. Entonces le damos a aceptar. Y entonces aquí, ¿qué tipo de disco vamos a tener? Vamos a tener un disco duro virtual, un disco de máquina virtual o un disco, o bueno, una imagen de disco de VirtualBox. Lo vamos a dejar en este de acá para que sea un poquito más sencilla la configuración. Entonces, aquí en la primera, sin ningún problema, le damos siguiente. Y nosotros le podemos decir a él, mire, de esos 32 gigas no se puede pasar y 32 es su tope. Eso es si yo le dejo en un tamaño fijo. En un tamaño reservado dinámicamente, si yo me paso de los 32 gigas, él va a tomar ese almacenamiento, ¿de acuerdo? Esa cantidad de espacio, y se lo va a ir añadiendo. Solamente lo que él vaya necesitando. O sea que si mi sistema operativo o mi máquina virtual pesa 80 gigas al final, 80 gigas es lo que va a pesar nada más. ¿De acuerdo? Así no se desperdicia memoria y no hace falta memoria tampoco. Entonces, que lo deje reservado dinámicamente. Y entonces aquí es donde nosotros le decimos cuánto es el máximo. 32 gigas. Le puedo dar los 2 teras que tiene mi computadora, ¿verdad? Obviamente no le vamos a dejar los 32, le vamos a poner, vamos a ponerle 56. ¿De acuerdo? Para que tenga un espacio suficiente para que quepa todo lo que necesitamos colocarle. Yo le doy crear. Y ahí está. Aquí de este lado les van a aparecer todas las máquinas virtuales que ustedes tengan. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo único que vamos a hacer? Iniciarla. Y ahí esperamos a que él inicie la máquina virtual. Muy bien. Él nos pregunta en dónde está la imagen del disco. Yo le voy a dar aquí en la carpetita y yo tengo que buscar la imagen ISO que yo les pasé. Si no, le dan acá en donde dice unidad anfitrión E, entonces aquí ya lo buscan, ¿verdad? Él la tendría que encontrar automáticamente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ustedes pueden darse cuenta, aquí está, es esta de acá. Le doy seleccionar y le doy iniciar. Y entonces él empieza ya
instalar Windows. A partir de este momento, así como ustedes están viendo ahí, Windows is loading files, así es como se ve en una máquina real. ¿De acuerdo? Exactamente igual. Entonces, aquí es simplemente de tener un poco de paciencia y ver cómo va esto avanzando. Entonces, vamos a dejar ahí que eso pase. Le vamos a poner pausa hasta donde llegue la parte que es importante. Vamos a reanudarlo. Aquí nos está diciendo de qué lenguaje va a tener nuestro sistema operativo. El Windows que yo les pasé está en inglés, ¿verdad? Por eso es que lo muestra aquí en inglés. Si ustedes descargaron alguno que está en español, pues va a mostrar esa información en español. Entonces, por ejemplo, el lenguaje de instalación, inglés, ¿verdad? Porque no hay otro. El tiempo y la moneda. Entonces, aquí nosotros, pues, podemos buscar el lenguaje o, bueno, el lugar en el que estamos ubicados, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puedo decir español Guatemala, para que él reconozca los quetzales, más que todo. Y el tipo de teclado, que sea latinoamericano. ¿Por qué? Para que la tilde la coloque correctamente, para que no la coloque al revés, como la colocan en España. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte importante, ¿verdad? El lenguaje de instalación, pues va a estar en inglés, ¿verdad? Todo el sistema operativo va a estar en inglés, pero el teclado va a estar en español. Y el tipo de moneda, él va a reconocer el quetzal. ¿De acuerdo? Para que cuando nosotros le demos en formato de moneda en Excel, pueda reconocer el quetzal también. Y no solamente se limite a trabajar con dólar o con yenes o con cosas así, ¿verdad? Entonces yo le doy siguiente. Y entonces aquí él me va a decir, mire, pasemos a la parte de la instalación, ¿verdad? Y entonces ahí él va a empezar. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, no es un proceso que requiera mucho. Es simplemente de saber dónde dar clic y siguiente, 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 ¿verdad? Aquí él nos va a decir si vamos a aceptar los términos de licencia. Nosotros le vamos a decir que sí. Le damos siguiente. Y nos pregunta, mire, ¿usted quiere hacer una actualización de su sistema? Que sería esta de acá. ¿O quiere hacer algo un poquito más avanzado? ¿Quiere customizarlo? ¿Quiere personalizarlo? Esta cosa. Yo le voy a dar acá que lo personalice. Y aquí nos van a aparecer todas las particiones que nosotros tengamos creadas. Como esto es una computadora, digámoslo así, nueva, solamente nos aparece un disco. Pero cuando nosotros hacemos algún tipo de mantenimiento, por lo general nos van a aparecer varios. Entonces, cuando nosotros queremos dejar una computadora como nueva, simplemente le damos clic y aquí nos va a aparecer la opción de borrar. Y entonces borramos todas las particiones hasta dejar una, que sería esta de acá. Si ustedes se dan cuenta, esto pesa 56 gigas, ¿verdad? Que fue el espacio que nosotros le dejamos cuando creamos el disco duro. ¿De acuerdo? Entonces, 56 gigas. Le damos siguiente. Y entonces, aquí es la parte donde más se va a tardar, que es la instalación del sistema. ¿De acuerdo? Él copia los archivos. Y aquí, en este de acá, es donde él ya instala todo. ¿De acuerdo? Estos tres de aquí abajo no son tan tardados. El que es más tardado es este. Puede hacer que se tarde 15 minutos. Puede hacer que se tarde 1 hora. Toda la mañana. ¿Verdad? Entonces aquí es de tener un poco de paciencia porque estamos instalando una computadora, o bueno, un sistema operativo en una máquina virtual dentro de nuestra computadora que ya tiene otro sistema operativo, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener un poquito de paciencia. Entonces, ahí se va a quedar. Y va a tardarse lo que tenga que tardarse. Como les digo, algunos se va a tardar más que otros, ¿verdad? Pero lo va a terminar haciendo. Si se dan cuenta, es bastante lento. Es más lento que bootear una USB, créanmelo. Pero aquí es donde él está pues, instalando todo nuestro sistema. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta el momento en lo que eso? Entonces, esto cuando llega a 100 va a instalar todo y de ahí va a pedir que se reinicie la computadora. ¿De acuerdo? Esa es la parte que más se tarda. Todo lo demás, en teoría, es un poquito más rápido, ¿verdad?
Después de esto, él nos va a pedir el nombre de usuario, la contraseña si fuera necesaria, ¿verdad? Ya todo lo que necesita él para entrar a Windows. Y eso sería pues prácticamente todo, ¿de acuerdo? No hay mucha ciencia en esto, es bastante simple, lo que pasa es que no cualquier persona se anima a hacer, ¿verdad? Y no cualquier persona sabe hacerlo tampoco. Pero una vez uno agarra práctica, pues ya es bastante sencillito. Entonces aquí él nos está preguntando, nos está diciendo, perdón, que se va a reiniciar en tantos segundos. Yo le puedo dar aquí que reinicie ahora para no esperar esos segundos, ¿verdad? Y entonces, ahí está. Aquí ya nos está diciendo que ya está iniciando Windows. Ya está instalado, solo falta configurarlo, ¿de acuerdo? Y en la configuración es en donde ya entra la parte de, ¿cómo es que se llama esto? De la cosa del usuario y toda esa parte. Lo que sí es que dependiendo del Windows que estemos instalando, se va a tardar más tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí él empieza a buscar todas las actualizaciones del sistema, ¿verdad? Esto puede tardarse otros 15, 20 minutos, ¿verdad? Pero conforme vayamos avanzando, o bueno, no, conforme el sistema operativo sea más reciente, va a ser más difícil. Por ejemplo, con Windows 10 esa cosa se tarda una eternidad, ¿verdad? Con este, pues no es mucho porque es la versión Ultimate, entonces no hay mucho que decir de él porque ya está completo, ¿verdad? Y como Windows 7 ya no tiene soporte, entonces ya no hay actualizaciones que incluirle, además de la última que le fue, se le fue otorgada, ¿verdad? Entonces, simplemente es de tenerle paciencia, a ver a qué hora decide mostrar todo. Entonces, aquí él ya va a completar la instalación. Ya con eso finalizaría la instalación de nuestro sistema operativo y ya podemos pasar a la configuración y de usuarios y toda esa parte. ¿De acuerdo? Miren, una vez la computadora se haya reiniciado por haber instalado ya todo, eh, él va a entrar en un modo de configuración para la primera vez que se va a utilizar la computadora. ¿De acuerdo? Esto solamente lo hace una vez, ¿verdad? Porque solamente una vez nosotros le decimos, mire, el usuario que la va a usar es esto, necesito que configure esto, la red a la que va a estar conectada es una red de casa. Obviamente todo eso lo podemos configurar de manera manual después, pero él lo hace de una vez para que nuestra computadora ya quede en óptimas condiciones para poder utilizarla sin ningún problema. ¿Por qué? Porque si nosotros no le colocamos una red desde el inicio, nos va a decir que tiene algún problema, ¿verdad? O que no puede conectarse a una red. Entonces, ¿cuál es el nombre del usuario? Este es el nombre de nosotros, ¿verdad? Pero para no tener problema más adelante, por ejemplo, como con Android, que Android no permite código ASCII o caracteres especiales. Entonces, nosotros colocamos, por ejemplo, Gabriel, y si voy a colocar mi nombre, vamos a ocuparlo con guiones bajo, ¿de acuerdo? Con guiones bajo. O bien, sin espacios, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya va a depender de cómo ustedes lo quieran, ¿verdad? Yo le voy a poner solamente Gabriel. Y el nombre de la PC es el nombre con el que nosotros nos vamos a poder comunicar con la computadora, con la que nosotros, con la que va el nombre que va a estar visible hacia otras computadoras. Por ejemplo, mi computadora el nombre de mi computadora es este, ¿ve? Laptop 9888 DFPQR, ¿de acuerdo? Entonces, en lugar de que aparezca así, va a aparecer como Gabriel PC. Le damos siguiente. Una contraseña, la que nosotros queramos, ¿verdad? No es obligatorio, es opcional, ¿verdad?
Aquí nos está pidiendo la clave de producto. Pero como estamos virtualizando, no es necesario que lo activemos, ¿verdad? Entonces nosotros le vamos a dar skip. Aquí él nos está preguntando, mire, esto es, ¿quiere utilizar la protección con Windows Defender o solamente que instale las actualizaciones o no quiere nada? ¿Verdad? Y que nuestra computadora esté deshabilitada por defecto. Nosotros le vamos a decir que deje las configuraciones recomendadas y después se lo vamos a quitar. O no le vamos a quitar todo, solo le vamos a quitar algunas cosas. ¿Qué hora es? Y la fecha, esto por el defecto él lo reconoce. Y aquí es a lo que voy. Aquí, ¿qué tipo de red nosotros tenemos? Depende, ¿verdad? ¿Es una red de casa, una red de trabajo o una red pública? En mi caso es una red de casa, ¿verdad? Entonces es una red de casa. Él lo conecta. Y eso es todo. Después de eso va a instalar unas actualizaciones, ¿verdad? Ahí se va a tardar una vida. Y ya. Entonces yo le voy a poner pausa aquí a esto. ¿Estamos? Y nos vamos a quedar aquí por el momento.